Un saludo amigos y buenas noches. Bienvenidos a la primera entrega de esta nueva temporada de Crónica de la Iglesia, que como recuerdan es el humilde espacio semanal que les ofrece este canal, gracias al cual podemos asomarnos cada 7 días a la actualidad más reciente de nuestra Iglesia diocesana. Afrontamos este nuevo curso y esta nueva temporada con más ilusión si cabe que en años anteriores, pero lo hacemos con las mismas herramientas de siempre, seleccionando informaciones y contenidos eclesiales y empaquetándolos lo mejor que hemos sabido y podido. Esperamos que sea de su agrado. Como en años anteriores, el comienzo oficial de nuestro curso de pastoral se materializó en una festiva jornada de sábado que se llevó a cabo en el Salón de Actos del Colegio de Infantes y que reunió a más de 400 agentes de pastoral, poco más o menos los de años anteriores. El encuentro, en el que los católicos de la archidiócesis se conjuraron un año más para trabajar todos juntos en la misma dirección, sirvió para presentar el itinerario para los próximos meses y la carta pastoral que nos ha dedicado el señor arzobispo. El Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes en Toledo acogía este sábado la celebración de la jornada diocesana de inicio de curso. A las 10:30 de la mañana comenzaba este encuentro con la proyección del vídeo resumen de las actividades del curso anterior y la presentación del himno oficial del 8º programa anual que lleva como título Caminar. El señor arzobispo, como saben, todos los años es el que realiza la presentación de su carta pastoral anual. Y precisamente, pues este año, por las circunstancias, sus circunstancias personales, pues no puede estar físicamente aquí, aunque sí está espiritualmente presente. Por lo tanto, me cabe el honor pues, de hacer la presentación de la carta pastoral que él nos ha dirigido para este año. Tras la presentación de la nueva imagen de este curso pastoral, el vicario general, don Francisco César García Magán, presentó la carta pastoral del señor arzobispo de Toledo sobre la familia cristiana como espacio de libertad y centro de humanidad. Reflexiona, como es obvio, sobre la familia, como lo indica en el título, la familia cristiana, pero no es un recetario sobre la familia. No son simplemente unas reflexiones que podríamos, esperar más o menos sabida sobre esa rica realidad humana y realidad eclesial. La carta integra perspectivas distintas pero complementarias, que es lo que le da ese carácter de singularidad. El documento cumple con el primero de los objetivos del Plan Pastoral Diocesano para este curso, que consiste en presentar a la familia como primera sociedad natural e impulsar la pastoral familiar orientada en una perspectiva de nueva evangelización. Tiene en el enfoque una originalidad de enfoque, querida por el señor arzobispo y que él quería poner de manifiesto y subrayar especialmente en este año pastoral. Y es partir de la familia como institución natural. De hecho, en la programación que había del plan pastoral se incluyó como primer objetivo del plan pastoral para este año esa dimensión natural de la familia. Tras la presentación de los objetivos, las actividades y nuevos proyectos del 8º programa anual del Plan Pastoral Diocesano, el vicario general entregó a los asistentes la carta pastoral del señor arzobispo de Toledo para este curso. El señor arzobispo no pudo asistir este año al inicio del curso pastoral, puesto que, como recuerdan, había recibido un par de días antes el alta hospitalaria tras una intervención quirúrgica estomacal a la que fue sometido el pasado 11 de septiembre. Con todo, quiso hacerse presente a través de un videomensaje en el que, además de agradecer las oraciones por su pronta recuperación, recordó lo importante que es para todos recibir lo que nos da la familia y alentó a estar abiertos a todo lo que el mundo necesite de las familias cristianas. Tras la presentación de la carta pastoral sobre la familia, el señor arzobispo de Toledo envió un mensaje a los asistentes a la jornada diocesana de inicio de curso. En él agradeció todo el apoyo y las oraciones que han rezado por su recuperación. Estamos en el principio de curso y lo que me parece importante es que lo que os digo en la carta pastoral es un reto formidable de todos nosotros como cristianos, como católicos, porque la familia no tiene ninguna otra realidad que la pueda
intercambiar y decir, pues bueno, si no tenemos la familia, tenemos otra cosa. También animó a todos a comenzar ilusionados este nuevo curso pastoral, cuyo tema principal será la familia. Sabemos muy bien en qué situación estamos. Necesitamos por eso de vosotros, primero, sentir que sois la Iglesia y por tanto que es importante vivir y recibir de lo que la familia es toda vuestra fuerza y estar abiertos a todos aquellos que necesiten de vosotros, porque nuestro mundo está así. No quiere reconocer que hay algo que Dios nos ha dado y que eso es para nuestro bien y no para otra cosa. La jornada diocesana de inicio de curso finalizó con el rezo de las primeras vísperas del domingo en la parroquia de San Julián. Tal vez el último acto institucional que presidió el primado antes de su intervención y convalecencia fue la profesión de fe y juramento de los dos directores de los Institutos Superiores de Estudios Teológicos. Don Francisco María presidirá por un tercer trienio el Instituto San Ildefonso y don Emilio se incorpora a la dirección del Instituto Santa María después de más de 3 lustros de trabajos realizados por don Alfonso Fernández Benito. El señor arzobispo agradeció los esfuerzos a veteranos y noveles. Ante el señor arzobispo de Toledo, el vicario general de la archidiócesis y el obispo emérito de Segovia se ha celebrado el acto de profesión de fe y juramento don Francisco María Fernández Jiménez como director del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo y don Juan Emilio Tacer Oliva como director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. La tarea principal es coordinar no solamente los estudios y ver que se van realizando y también como estamos unidos a San Dámaso, que cumplimos las condiciones, que la educación que se da está en consonancia con la Iglesia, sino también promover la comunión, que no es tan fácil, entre los profesores para vivir también la teología, no solamente una teología cada uno lo que queremos, sino una teología también de comunión, que es lo que se pide ahora. El acto se ha celebrado tras recibir el Nihil Obstat de la Congregación para la Educación Católica, ya que se ha procedido a la renovación del nombramiento por un tercer trienio como director del Instituto Teológico a don Francisco María Fernández. Habitualmente la segunda renovación es muy extraordinaria porque según los estatutos solamente hay una renovación, son 3 años y otros 3 son 6 para ser director. Por otros 3 más, hasta 9 años es algo extraordinario, pero han pedido el plato de la Santa Sede para ello y lo han concedido. Pues como un servicio, seguir sirviendo a la Iglesia de Toledo en este, podemos decir, empleo o misión sacerdotal, que es enseñar teología y formar a los sacerdotes. En presencia del resto de vicarios episcopales, el señor arzobispo de Toledo ha querido agradecer la labor realizada durante más de 15 años por don Alfonso Fernández Benito al frente del Instituto de Ciencias Religiosas de Toledo. El pasado 15 de septiembre, con la apertura de la Puerta Santa, comenzó oficialmente el año jubilar en el Santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz, en la localidad manchega de Urda. Para presentar este evento, que se extenderá hasta el mes de septiembre del año que viene, tuvo lugar una comparecencia en la que el señor vicario general, el señor párroco de Urda y rector del santuario, y el señor presidente de la Real Archicofradía de la Veracruz nos adelantaron algo de lo mucho que tienen preparado en torno al año jubilar. El próximo 29 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo de la Veracruz, es domingo, y tal y como lo estableció el Papa San Juan Pablo II, se podrá ganar el jubileo en la parroquia y en el Santuario Diocesano de Urda. Articulado en 3 trimestres, la catequesis de este año jubilar tendrá muy presente los regalos que los magos entregaron como ofrenda y que servirán para profundizar en la entrega y el servicio a los demás. Los 3 dones de los magos, que según nos dice el Evangelio de Mateo, presentaron tras el acto de adoración, el oro, incienso y la mirra, van a marcar los 3 trimestres del año jubilar en Urda, la catequesis del año jubilar en Urda. El primer trimestre, octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, que culminará con la fiesta de la Epifanía, era marcado por el simbolismo del oro. Con él queremos significar el servicio de la caridad y de la diaconía en la Iglesia.
El segundo trimestre, coincidiendo con la Cuaresma, el tema de las catequesis será la penitencia. Y el último trimestre, el símbolo es el incienso, como signo de la alabanza de la Iglesia que nace del corazón de Cristo. Se han presentado las actividades y la programación pastoral de este año jubilar, que atendiendo a la llamada del Papa Francisco convertirá a la parroquia de Urda en una comunidad en salida que quiere llegar a todos. En este caso vamos a seguir dos llamadas. Por un lado es a través de los municipios, todas las entidades y realidades que tengan los municipios de un perímetro, de una red en torno al santuario de Urda, convocándoles a peregrinar con todas las realidades que conforman ese municipio. Así llegaremos a mucha gente que o bien ha abandonado la fe o bien tiene una fe un poco aletargada. Y también la segunda idea que se nos ofrece es a través de ONGs o distintas instituciones, siguiendo el calendario civil que llamamos de celebraciones durante el año. El presidente de la Real Archicofradía de la Vera Cruz de Urda ha manifestado que tienen previsto a lo largo de este año colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer con la financiación de un proyecto de investigación. Además, la Junta Rectora de la Real Archicofradía está estudiando también colaborar en algunos de los proyectos caritativos de Cáritas Diocesana, además de las ayudas económicas que habitualmente viene haciendo a Manos Unidas y Cáritas Parroquial de Urda, entre otros. Este será el primer año jubilar de Urda, del que se va a hacer un seguimiento completo a través de las redes sociales con su página web, en Twitter y presencia también en Instagram, para conocer las actividades y novedades del santuario durante el jubileo. El 28 de septiembre a las 11 de la mañana el obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado, presidirá la Santa Misa con motivo de la fiesta del Santísimo Cristo de la Vera Cruz en Urda. Los encuentros de obispos combonianos son unas jornadas que tienen lugar cada 2 años y que pretenden el intercambio pastoral de experiencias entre la casi veintena de prelados de la congregación de San Daniel Comboni, que prestan servicios pastorales en lugares muy diversos de 4 continentes. Este año era la primera vez que se reunían en España. Lo hicieron 14 y tuvieron el buen gusto de aprovechar una de las jornadas para visitar Toledo y acudir a la catedral, donde fueron recibidos por el señor vicario general. 14 obispos que desarrollan su ministerio pastoral en 4 continentes están participando en el encuentro que organiza la familia comboniana y que se está celebrando en Madrid. En la Catedral Primada han sido recibidos por el vicario general de la Archidiócesis, quien les ha expresado el agradecimiento por su testimonio pastoral en tantos países de todo el mundo. Son todos obispos misioneros y no pocos de ellos pues en lugares muy difíciles, en lo que es la frontera de la evangelización, lo que son esas periferias del mundo que dice el Papa Francisco. La realidad de iglesias tan alejadas como Chad, Eritrea, Perú, Arabia o República Centroafricana se ha hecho presente en la iglesia de Toledo. Iglesias particulares acuciadas por diferentes problemáticas pero unidas en la fe. Hay obispos de Perú, obispo de Arabia del Norte, Uganda, Centroáfrica, del Chad, de diferentes partes del mundo y intercambian sus experiencias que son ciertamente muy diferentes y muy enriquecedoras. Han elegido Toledo como un lugar de encuentro y oración, un signo de la riqueza y universalidad de la Iglesia Católica. Es una riqueza para todos, porque no solamente hablamos así nomás como buenos amigos, que da gusto encontrarse, sino que también para nosotros es una ocasión de aprender cosas nuevas, de abrirte a otras situaciones, a otras culturas, a otras dificultades que tiene. Como que uno ve sus problemas más empequeñecidos y más iluminados. Un día señalado para Toledo, diócesis misionera que se está preparando ya para la celebración del Mes Misionero Extraordinario, una llamada a la misión que no debemos desaprovechar. Es una riqueza, aunque bueno, tener la presencia aquí de estos obispos es un estímulo para toda la diócesis, no solamente para los que están en misiones, sino para que todos nosotros, sacerdotes, vida consagrada, laicos, movimientos, nos sintamos todos con esa llamada a evangelizar. La Capilla de San Pedro ha acogido la celebración eucarística que ha estado presidida por Monseñor Vitorino Girardi, obispo emérito de Tilarán, en Costa Rica.
Todos los que tuvimos oportunidad de formarnos en el Seminario Menor de Toledo allá por los años 80, a mediados de los 80, y tuvimos la suerte de tener a don Agustín Flores como director espiritual, recordamos que una de las herramientas que utilizaba don Agustín para iniciarnos en la vida de oración, en el trato con el Señor, era un libro, un breve pero interesante libro, editado en Salamanca por Sígueme, que se llamaba Encuentro con Cristo, y que llevaba por autor a un tal J. Esquerda. Con el tiempo, cuando accedimos a estudios eclesiásticos, ya a comienzos de los 90, supimos que el autor era don Juan Esquerda Vicef y que era probablemente el máximo referente, uno de los grandes referentes de la teología espiritual y tal vez el máximo conocedor de la espiritualidad sacerdotal, un gran referente en espiritualidad sacerdotal. Hemos tenido el lujo de contar con él a lo largo de unos días con motivo del aula de formación sacerdotal Marcelo González. Y hemos tenido el privilegio de contar unos minutos con su testimonio y con su sabiduría. Don Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias igualmente de haberme invitado. Muy bien. Vamos a abundar un poco en lo que ha sido su vida. Vamos a hacer una especie de recorrido biográfico que me parece muy interesante y que da un poco la idea de cómo ha ido llegando usted a dedicarse a lo que se dedica y a ser un referente para tantos sacerdotes. Usted nació en el año 1929 en Lérida. Así es. Hijo de José Esquerda Frisenet y de Mercedes Bifet Vives. Le tocó vivir los años 20, los años 30... allí en la capital de provincias, que era Lérida. Le tocó vivir la persecución religiosa de los años 30, aunque era muy niño. ¿Cómo recuerda toda aquella infancia? Así es, me acuerdo con sencillez, cuando era niño hice la primera comunión en el año 1936, que es precisamente cuando empezó nuestra guerra y hubo la persecución al mismo tiempo. Y me acuerdo pues de estas impresiones de niño, la iglesia, la parroquia quemada, otras, lo que nos decían. Yo tenía solo 7 años, pero vivía en esta familia con un hermano y una hermana y el papá y la mamá, una familia muy integrada y muy cristiana. ¿Cuándo descubre don Juan esa invitación al sacerdocio? ¿Cuándo va usted descubriendo el plan de Dios para usted? Es un poco difícil precisar porque las mociones de la gracia de Dios son sencillas. Por ejemplo, cuando hice la primera comunión, incendiaron la parroquia y pues vi cómo quedaba en llamas el Santo Cristo fuera ya de la parroquia, en la montaña que hicieron de imágenes, y el rostro de Jesús crucificado en llamas. Aquello impresiona, aquello queda en el corazón como pensando, ¿y por qué han hecho esto? Aquello que poco a poco pues viene la guerra, después la paz, ¿no? La escuela, y pues ver sacerdotes que habían sido muy ejemplares y concretamente pues gracias a la escuela y a ser cantor en la catedral, viendo aquella ejemplaridad buena de aquellos sacerdotes que habían vivido la persecución, muchos compañeros, incluso el obispo, fueron mártires. Todo aquello quedaba en el corazón y fue despertando la vocación, las ganas de ser sacerdote. ¿De qué edad entró en el seminario, don Juan? Yo tenía 13 años ya. Había empezado el bachillerato de entonces, pero me pareció que no era mi camino. Me quedé en la catedral como cantor y tenía 13 años. El año 1942 ingresé en el seminario de Lérida. ¿Cómo recuerda aquella vida de seminario de posguerra? Una vida austera y, como ha recordado en más de una ocasión, muy marcada por el carácter martirial que se había vivido. Efectivamente, en el seminario pasamos dificultades, digamos, de tipo físico, pues, aparte del frío, porque ahí no había calefacción, pero pues los alimentos que eran muy escasos, aunque los superiores se esforzaban que no nos faltara nada, pero es la nuestra posguerra, y la guerra y posguerra universal pues suponía una fuente de carencias, pero estábamos contentos, o sea, a pesar de estas dificultades y tener que estudiar en serio, pero teníamos una comunidad muy alegre, unos formadores muy dedicados y vivíamos contentos con nuestra vocación. Ordenado sacerdote en 1954. Así es, 1954, por tanto el año mariano,
y siempre deja una huella. Entonces estaba estudiando ya en Salamanca, era diácono, cuando me ordenaron entonces el año 54, y continué todavía un año más en Salamanca para volver a la diócesis de Lérida. Una celebración discreta, como era muy del gusto en aquel momento, un poco distintas a las ordenaciones sacerdotales que recordamos. Pues fue muy discreta circunstancialmente, porque las ordenaciones cada año en mi diócesis eran del grupo, pero los que estudiábamos en Salamanca éramos 2 y no pudimos ir para la ordenación, la retrasaron, entonces fue en julio precisamente, con la asistencia, claro, con el obispo, el secretario y el rector del seminario, pues 2 o 3 familiares míos y un familiar del compañero, y después a trabajar en las parroquias. Una primera misa, digamos, al cabo de una semana para la familia, un encuentro familiar en la comida y nada más, pero felices por ser sacerdotes, claro. Recuerda también, o a veces se ha hecho mención, aquellos primeros, unos cuantos meses que estuvo de párroco rural en la franja aragonesa que tiene la diócesis de Lleida. Cuando terminé los estudios en Salamanca, me enviaron a esta franja que llaman ahora, ¿no? Llamamos así, porque aquella parte todavía continuó unos años. Como la diócesis originariamente de tiempo romano y por tanto no correspondía a las provincias actuales. Y siempre había un espíritu de familia, aunque la lengua a veces iba variando, pero yo fui párroco o administrador muy pocos meses. En cambio, durante los años que estaba en el seminario, iba a toda esta zona porque era la diócesis durante varios años. Y por tanto había muy buena relación, dando retiros, compartiendo con los sacerdotes, etc. ¿Cómo recuerda aquellos pocos meses pero intensos como párroco rural de 3 pueblos? Como párroco rural pocos meses. Luego al pasar al seminario hacíamos un pequeño servicio en las parroquias, sobre todo los domingos, en momentos de confesión, etc. Muy pronto, director espiritual del seminario, prácticamente después de un año de ministerio. Enseguida, sí. Estaba enfermo el director espiritual y me dijeron que era para suplirle, pero la suplencia se prolongó 12 años. Durante 12 años. Así que ahí me quedé en el seminario 12 años como profesor de teología al mismo tiempo, teología fundamental y espiritualidad sacerdotal. Y luego la dirección espiritual durante 12 años. El último año ya quedé como vicerrector. En este año también es cuando usted abunda en su formación. Antes mencionaba al licenciado por Salamanca y luego el doctorado por Comillas, me parece recordar. Bueno, Salamanca había terminado ya la licencia con el ser sacerdote ya, pero entonces la licencia tiene que pasar al doctorado. Iba preparando yo la tesis a base de San Juan de Ávila, un discípulo de San Juan de Ávila, propiamente sobre la Inmaculada. Iba sacando notas de todas partes y en Comillas de Madrid organizaron unos cursos de doctorado y cuando pude terminarlos prácticamente al cabo de 10 años, con la tesis ya concreta sobre la Inmaculada en Diego Pérez de Valdivia, que era el discípulo predilecto de San Juan de Ávila. Aquellos años, además de como formador en el seminario diocesano y además de toda esta incesante actividad académica, o por lo menos de doctorado, fueron años marcados por el Concilio Vaticano II. Sí, bueno, y al 62, porque yo empecé de profesor y director espiritual el 55, el 62, pero claro, antes empieza ya el espíritu. El Papa Juan XXIII había anunciado el concilio y por tanto vivimos pendientes de esto, sobre todo los 3 años de la duración del concilio y la muerte de Juan XXIII y la elección del Papa Pablo VI. ¿Cómo recuerda los años del concilio en lo que se refiere a la formación de los sacerdotes o en lo que llamamos ahora la identidad sacerdotal? Nosotros estábamos muy pendientes de los documentos anteriores, que son muchos, desde San Pío X, Pío XI y el Papa Pío XII y Juan XXIII, que nos había dado una encíclica sobre el cura de Ars como sacerdote. Y a partir de esto, pues estábamos impresionados viendo cómo el concilio iba tratando también el tema sacerdotal y por tanto lo fuimos viviendo dentro del contexto de todos los temas del concilio. En cualquier caso fueron años de algunas inquietudes. Fueron años más bien de entusiasmo. De entusiasmo. Sí, de entusiasmo, porque claro, el magisterio que estaba actuando y al final vienen los documentos que
pues son una maravilla, un tesoro, recoge toda la tradición y la actualiza en un momento dado de la historia. Y luego, desde el año 68 hasta el año 74, residiendo en Roma. Bueno, propiamente el 67, 68, tuve que hacer el servicio, digamos, de catedrático en Burgos, que empezaba la Facultad Teológica del Norte de España, Burgos y Vitoria, y al mismo tiempo me habían elegido para hacer un servicio a los sacerdotes a nivel universal, se llamaba la Unión Apostólica. Entonces me dijeron que era preferible residir en Roma 4 meses de estudio, preparación, 4 de docencia y 4 de viajes internacionales. Esto empezó el 68, 67, 68 ya propiamente. Y como hacía estos servicios académicos, servicio a los sacerdotes en los 5 continentes, el año 74 me llamaron para hacer el servicio misionero por parte de la Congregación de las Misiones en la Universidad Urbaniana y en el Centro Misionero. Que es a lo que se ha dedicado pues toda esta última etapa larga de... Desde el 74, entonces, pues ya es la dedicación a las misiones, formar misioneros, pero no dejé el tema sacerdotal, al revés, fui trabajándolo porque me parecía que era la base, incluso los misioneros, muchos de ellos son sacerdotes, ¿no? Así durante estos años fui alternando el estudio, la clase incluso, las visitas, etc. Ya cuando estaba en Roma tenía la docencia en la Universidad Urbaniana, entonces tenían 8 meses, tenía que estar allí. Estar desde el año 68, 69 en Roma le ha permitido conocer mucho a los últimos pontífices. ¿Cómo recuerda a San Pablo VI? Probablemente es Pablo VI, claro, porque ya Juan XXIII ya había muerto cuando llegué a Roma. Yo siempre los fui siguiendo los papas a través de los escritos, claro. Pero pues conocerlo de personas, Pablo VI, que me había invitado a ir a Roma para este servicio sacerdotal, que residiera allí, y luego me invitó para el servicio misionero, él personalmente, a través del cardenal Rossi, pero él personalmente me quiso saludar y alentar en este servicio. Y luego San Juan Pablo II, a quien también... Juan Pablo II enseguida también, cuando vino, como yo estaba en el centro misionero ya entonces, yo había estado en Polonia dando ejercicios y había obispos y sacerdotes, entonces me había conocido. Pero en Roma más bien fue la oportunidad, al estar en el centro misionero, en la Universidad Urbaniana, que nos llamó muchas veces a los profesores para ayudar en sus documentos, sobre todo Redemptoris Missio. Y luego, como tenía grupos sacerdotales que venían al centro misionero, pues nos permitía ir a celebrar la misa con él. Así que cada año un grupo de sacerdotes íbamos a celebrar, entonces preguntaba sobre... Y él vino a visitarnos también una vez. Al comienzo de la entrevista mencionaba el libro Encuentro con Cristo, que yo creo que ha ayudado a generaciones de seminaristas, yo no sé si menores o mayores, pero seminaristas adolescentes, nos ha ayudado mucho. Dice Internet que usted tiene 80 obras publicadas. ¿Tiene más o menos constancia de los libros que ha publicado a lo largo de todos estos años de incesante vida académica? Este fue el primero prácticamente, ¿no? Y le puse todo el cariño porque yo entonces estaba en el seminario, me encargaba también de dirección espiritual de un colegio de enseñanza media y claro, esto me ayudó. La idea central es el encuentro con Cristo. Sé que esto se expandió mucho en América Latina, sobre todo Argentina, y por radio daban estas meditaciones. Yo no sé si Borgoño se contagió un poco de esto, porque ahí se expandía mucho este tema. Y de hecho es un tema general, claro, no es mío, porque esto es el Evangelio, ¿no? Sí. Y ahora vemos cómo el Papa pues, lo está recalcando, porque el cristiano ha tenido un encuentro con Cristo. Ya lo había dicho Benedicto XVI también esto, sí. Siempre se le asocia a don Juan como alguien que conoce mucho de espiritualidad sacerdotal y usted incide mucho en muchas ponencias, congresos, cursos, en la identidad sacerdotal. ¿Cómo definiría usted lo que es identidad sacerdotal? Bueno, la palabra identidad es abstracta, pero es sencilla al mismo tiempo. Y es lo que uno es, ponerlo en práctica y vivirlo, ser coherente. Pero claro, si se toma filosóficamente, es un pensamiento que no acaba nunca, porque es abstracto y muy interesante. Pero la cosa es sencilla, lo que soy, lo que hago y cómo lo debo vivir. En nuestro caso,
participamos de Cristo, imitamos a Cristo, tenemos la amistad con Cristo, ¿por qué de hacer? Anunciarlo, celebrarlo, comunicarlo, imitarlo, estar con Él y convidar a otros a que lo encuentren, claro. Y usted que ha ido viviendo, ha visto pues cómo ha ido cambiando nuestra cultura en estos últimos 70, 80 años, ¿cómo cree en qué hay que incidir hoy en los que se incorporan al sacerdocio o en los sacerdotes en general, cómo vivir la identidad sacerdotal en este momento? La cultura está cambiando siempre, es ley normal esto, y cambia también por el encuentro con otras culturas y situaciones nuevas. Esto es normal. O sea, cultura no es más que la relación del ser humano con el cosmos, con los demás hermanos y con la trascendencia, que para nosotros es Dios. Esto es la cultura, pero varía porque puede ser más intelectual, más afectiva, más activa, y hoy es una tendencia más hacia las emociones, sí, hacia la eficacia, hacia la técnica, lo que gusta y lo que es útil, y claro, esto tiene sus valores, pero hay que ponerlo en una verdadera escala de valores para que no se tergiverse la cultura de verdad. Y la identidad está aquí también. ¿Cómo se vive? ¿Qué virtudes han de distinguir el sacerdote? Me da la impresión que hay unas virtudes que son permanentes y a lo mejor hay que incidir en cada momento en algunas más en concreto. ¿Qué virtudes tendrían que distinguir? Bueno, primero ya la palabra virtud pues se puede explicar de mil maneras, pero es vivir lo que uno es y hace. Si participamos de Cristo, cada cristiano y cada vocación a su modo, pues la virtud es vivir. Entonces, ¿cómo vive Cristo su realidad de Verbo encarnado, sacerdote? Él dice manso y humilde. Yo diría, pues, es una humildad que significa realismo, pero que es confiada porque el Señor es nuestro Padre y es entregada. O sea, es humildad, es confianza y entrega. Y en el fondo es la vida de Jesús. Si queremos poner las virtudes son todas, fe, esperanza y caridad, etc. Pero el mismo Jesús se concreta en dos, humildad y mansedumbre, que significa lo que tengo es del Padre y lo de comunicar a los demás. Y mansedumbre ante lo que sucede, no desanimarse. La historia está dirigida por Dios, hay una providencia amorosa, hay que seguir adelante. Y además de virtudes, por cerrar el capítulo de identidad sacerdotal, ¿cuál cree que es la principal amenaza hoy? Usted que es formador, de una manera más o menos directa, ha sido en todos los momentos formador de sacerdotes y director espiritual de bastantes. ¿Cuál cree que es la amenaza para el presbítero en el momento presente? Bueno, amenaza, se puede decir reto, claro, reto. No, porque pues retos los hay siempre, las sorpresas. Lo que sucede hoy mismo, como saben, hoy todos ya usamos la palabra globalización. Hoy llegan las noticias, todas, y al mismo tiempo y a todas partes. Sí, pero llegan tergiversadas, fake news que llaman, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto supone estar atento, saber discernir y afrontar con sencillez. La historia no la construimos nosotros solos, nos ayuda el Señor y nos acompaña. Jesús dijo, estaré con vosotros. Entonces vamos siguiendo con esperanza, con confianza. En alguna ocasión he visto escrito que habla usted de una situación que uno tiene que gestionar con cuidado, que es la soledad del sacerdote. La soledad del sacerdote como algo que uno tiene que cuidar para que no se vuelva en contra. Bueno, hay una soledad normal, ya por ejemplo, a mí me toca muchas horas de estar en la habitación, ¿no? Sí. Y es claro, pues hay que estudiar, hay que probar las cosas, ¿no? El mismo viaje a veces es una soledad, pero es que no, es una soledad llena de Dios. Es decir, Cristo nos acompaña. Si es Él que me ha llamado, pues es Él que me acompaña. Además lo ha dicho Él, estaré con vosotros. Entonces, que es verdad, ¿no? Hay que aprender y ayudarse. Uno está solo cuando no tiene alguien con quien poder conversar. Pues nosotros tenemos siempre a alguien con quien poder conversar y nos acompaña. Pero esto es cuestión de fe. Como no se ve y no tenemos visiones, pues hay que vivir de la fe y ayudarse mutuamente. El Señor nos acompaña, claro. Dicen en Los Mentideros, don Juan, que usted fue en parte responsable del reciente doctorado de San Juan de Ávila.
porque usted revalorizó o volvió a poner sobre el tapete pues su referente sacerdotal. ¿Qué hay de cierto en todo más bien esto? yo colaboré, porque esto lo llevó la Conferencia Episcopal Española a través de una comisión muy concreta donde había seglares, personas muy entregadas, teólogos, y entre todos hicimos lo que pudimos. O sea, yo colaboré con mis estudios, otros también, y en este sentido pues sí he colaborado, pero son muchas personas que han puesto a mano en este camino que ha sido muy largo, pero que valía la pena, porque ya era patrón del clero español, pues doctorado para la Iglesia Universal, ya era santo canonizado por Pablo VI, claro. Usted ya nos ha comentado antes que lo conoció un poco al hilo de su tesis doctoral. Fue cuando empezó a profundizar un poco más. Nosotros nos formaron en el seminario, el encuentro con Cristo es el Evangelio, pero siempre nos podían ejemplos de santos, y claro, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio, los clásicos los conocíamos todos. Pero Pío XII había declarado patrono del clero español a Juan de Ávila, pues teníamos las obras completas ya, desde seminaristas, y las comentábamos. O sea que esto nos familiarizó un poquito el lenguaje, porque es un castellano antiguo, y claro, no entrábamos fácilmente. Pero poco a poco uno le toma cariño y ve que es un santo enamorado de Cristo también, claro. Usted lo propone, o también lo propone como referente o como perfil sacerdotal, como hombre de posconcilio, ¿no? Un buen perfil sacerdotal para el momento presente. Sí, son situaciones nuevas, pero la situación del Concilio de Trento en el fondo era muy parecida. Es un cambio de época también, un humanismo más fuerte, un sentido universal. Es la primera vez que se da la vuelta a la tierra. O sea, es una especie de globalización y culturas que nacen, y él propone, claro, lo que está en el Evangelio, una renovación de la Iglesia. ¿Pero cómo? Dando normas, no, creando los seminarios y formando. Entonces esto es muy aplicable a hoy. Entonces sus documentos sobre el Concilio de Trento, en vistas a la reforma de la Iglesia, son muy actuales, porque dan el clavo. O sea, la Iglesia no se renueva cambiando estructuras, se renueva cambiando las personas. Y las personas tienen que seguir a Cristo. Entonces, cualquier sacerdote, laico, religioso, la vida del cristiano es seguir a Cristo. De las tres palabras que definen su magisterio, don Juan, sacerdocio, devoción a María y misión, ¿desde cuándo la mariología? ¿Por qué esta atención? ¿Desde cuándo Esto se siente usted atraído también espontáneo, porque pues, si de principio me encargan explicar la teología fundamental y la espiritualidad sacerdotal, en la espiritualidad sacerdotal entra, pues el modelo mariano es muy espontáneo enseguida. Ella es madre de toda la Iglesia y de cada vocación, según la peculiaridad. San Juan era apóstol, claro, representa a todos los cristianos. Y luego la misión es que el haber encontrado a Cristo, si no lleva a la misión, es que no es auténtico el encuentro. O sea, se pasa del encuentro a la misión. Y la misión es maternidad, se dice, que San Pablo se compara a una madre. Y en el texto que San Pablo se compara a una madre, cita a la mujer de la cual nace Jesús. Es Gálatas, como saben, ¿no? 4. Entonces, él, 4 y siguientes, ¿no? Yo soy como una madre que he de formar a Cristo en ustedes, pero Cristo ha nacido de la mujer. En este sentido, pues el tema es muy armónico, espiritualidad, María, misión, etc. ¿Se siente definido cuando, pues en alguna recensión de sus obras o de su magisterio, he visto que la resumen un poco en estos tres términos: sacerdocio o espiritualidad sacerdotal, devoción a María y misión? ¿Siente que define un poco su magisterio? Bueno, más bien son los encargos que me han dado, porque si me encargan explicar el sacerdocio y me encargan explicar la mariología, tuve más de 12 años en Barcelona con la mariología, pero luego en Roma, en los cursos de misionología entraba, y la misión, pues es la docencia. O sea, hay que explicar el tema sacerdotal, el tema mariano y el tema misionero, independientemente, pero están relacionados también.
Pues ha sido un verdadero placer contar con su aportación a lo largo de estas jornadas del Aula de Teología Sacerdotal Marcelo González Martín. Usted viene visitando Toledo puntualmente para estas cosas en los últimos 30 años, me parece recordar. Yo no me acuerdo, hace años que estuve aquí en Toledo, el seminario, el clero, muchas veces he venido. Al principio era pues toda España, cuando estaba más en España. Después desde Roma pues he ido viniendo como ahora, ¿no? Pero ya no tanto como antes, porque estoy un poquito más fijo. En concreto, los veteranos del lugar recuerdan sus aportaciones para el CETE, para la Semana de Teología Espiritual, en tiempo de don Marcelo. Aquí estuve también aquella semana, como no, sí. Que se editaron aquellas actas y aquello se divulgó muchísimo. Pues muchísimas gracias, don Juan, por haber estado con nosotros, y ya sabe que tanto en Toledo como aquí en el canal diocesano de televisión tiene su muchas gracias también, porque el servicio que están haciendo todos, en la televisión, pues llega al pueblo, llega a la comunidad eclesial. Un saludo para todos. Muchas gracias. Nuestro señor arzobispo presidió también este año la misa solemne en honor de la Virgen de Guadalupe, como lo vienen haciendo los arzobispos primados de Toledo desde tiempo inmemorial. Ante una repleta basílica del Real Monasterio de la Villa de Guadalupe, y acompañado, como suele, por los prelados de las diócesis extremeñas y del incombustible don Ángel Rubio, don Braulio presentó el Día de la Patrona como una fiesta muy singular que nos permite acudir a la casa de la Madre y participar de su sonrisa, que es fuente de agua viva. Ante la reina de las Villuercas, la patrona de Extremadura, Santa María de Guadalupe, este domingo 8 de septiembre el señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en el Real Monasterio a las 11 de la mañana. Estamos en una fiesta tan singular y nos felicitamos con ello, porque nos permite haber llegado a la casa de la Virgen, la reina de las Villuercas, Madre del Salvador, y celebrar cristianamente esta fiesta. María está hoy en el gozo y en la gloria de la resurrección. Es lo que celebramos el 15 de agosto. Las lágrimas que derramó ella al pie de la cruz se han transformado en una sonrisa que ya nada podrá extinguir, permaneciendo intacta, sin embargo, su compasión maternal por nosotros. Don Braulio Rodríguez señaló la intervención benéfica de la Virgen en la historia y centró su homilía en el Salmo 45, que exclama que los pueblos más ricos buscan su sonrisa. Este sonreír de María es para todos, pero se dirige muy especialmente a quienes sufren, para que encuentren en ella consuelo y sosiego. Buscar la sonrisa de María no es sentimentalismo devoto o desfasado, sino más bien la expresión justa de la revelación viva y profundamente humana que nos une con la de aquella que Cristo nos ha dado como madre. Acompañado por el vicario general de la Archidiócesis de Toledo y por los 3 obispos de las diócesis extremeñas, el obispo de Mérida-Badajoz, el obispo de Coria Cáceres y el obispo de Plasencia, don Braulio Rodríguez Plaza animó a todos los presentes a buscar la sonrisa de la Virgen, que es reflejo verdadero de la ternura de Dios. Buscar esa sonrisa de la Virgen es ante todo acoger la gratuidad de su amor, pues el amor de Dios es gratis. Pero también podemos y debemos provocar en ella esa sonrisa cuando con nuestros esfuerzos queremos vivir la vida cristiana, según la palabra de su Hijo amado, porque es hacer brotar la sonrisa de la Madre haciendo lo que a ésta le gusta y además se corresponde con lo que somos. En la fiesta de la Virgen de la Hispanidad, el señor arzobispo de Toledo continuó su homilía explicando que la sonrisa de María es fuente de agua viva, que nosotros los cristianos provocamos cuando vivimos según la palabra de su Hijo amado. El vicario episcopal para el clero de la Archidiócesis, don Álvaro García Paniagua, presidió este año la misa de la fiesta de Nuestra Señora del Prado, patrona de Talavera de la Reina. La Basílica Talaverana se quedó pequeña para acoger a los cientos de devotos y a todos los representantes de la vida social y civil de la ciudad ribereña. Don Álvaro, que por su origen oropesano le añadió a todo un cariz más emotivo, recordó que la Virgen del Prado es alcaldesa perpetua y abundó en el origen de la belleza de la que disfruta la Madre de Dios.
Bajo el lema Mi corazón inmaculado triunfará, la ciudad de Talavera de la Reina ha celebrado las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Prado. La novena comenzó el pasado 7 de septiembre a las 7:30 de la tarde con el rezo del Rosario en la Basílica y a continuación Santa Misa presidida por el secretario capitular de la Catedral Primada, Monseñor Miguel Sánchez Torrejón. En esta ocasión la novena no va a ser tanto preparatoria de la fiesta porque tiene la peculiaridad de que la novena de la Virgen del Prado comienza el sábado anterior al 8 de septiembre, que es la fecha en que se celebra la Virgen, hasta el domingo siguiente. Con lo cual en este caso, en este año, va a empezar la novena el día 7, que es la víspera, y va a terminar el domingo siguiente, el día 8 es domingo, el domingo siguiente que es el día 15. El día 7 de septiembre, durante la celebración de la Santa Misa, tuvo lugar la bendición e imposición de la medalla de la Hermandad a los nuevos hermanos. Cuando nosotros hoy contemplamos a nuestra Madre, Nuestra Señora del Prado, vemos que es una criatura bella, porque ella es la primera criatura que ha recibido los dones y las gracias de su Hijo Jesucristo, que ha muerto por ella. El Señor la ha cogido su barro, la ha modelado y ha hecho una hermosura, una belleza. Por eso los hijos de Talavera, cuando venimos y contemplamos a Nuestra Señora del Prado, lo primero es la admiración. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¿Qué alfarero no quería tener entre sus manos una obra perfecta, en la que no hubiese imperfecciones, en la que no hubiese nada que distorsionase esa figura? El 8 de septiembre a las 11 de la mañana, el vicario episcopal para el clero presidió la Santa Misa solemne con motivo de la fiesta de la Natividad de la Virgen. En su homilía explicó cuál es el origen de la belleza de nuestra Madre. En esta semana en la que hacemos memoria de San Vicente de Paúl, traemos al recuerdo el encuentro que tuvo lugar en Noblejas de las Juventudes Marianas Vicencianas hace un par de semanas, con ocasión del 20º aniversario de la fundación de su secretariado internacional y como última cita de cara a la celebración de la 5ª Asamblea General que llevarán a cabo el año que viene en Polonia. Un recorrido destinado para animar y promover la vitalidad de una asociación que está presente en más de una 50 de países de 5 continentes. Presente en más de 60 países, la Asociación Internacional de Juventudes Marianas Vicencianas cuenta con 100.000 miembros en los 5 continentes. La historia de esta asociación se remonta a 190 años atrás, cuando la Virgen se aparece a Santa Catalina Labouré, y desde entonces su apostolado de evangelización y servicio lo realizan sirviendo a los más pobres y marginados de nuestra sociedad. Necesitamos poder testimoniar con esperanza esta fe que tenemos en Jesucristo, que María nos lleva a eso, ¿no? Porque María fue quien pidió la asociación en 1830 y pues ella misma nos dice que hay que hacer lo que Jesús nos diga, ¿no? Y pues a partir de eso poder nosotros testimoniar con esta esperanza que Jesucristo vive. Y hace 20 años surgió su secretariado internacional y para celebrarlo este domingo Noblejas acogía la Santa Misa que presidió el director general de esta asociación internacional. En su homilía el padre Irving destacó la importancia de la misericordia en nuestras vidas. Yo estoy convencido de que Dios es misericordioso, ¿sí o no? Uy, con eso creo que no. ¿Estamos convencidos de que Dios es misericordioso? Sí, y la segunda quédense con ella. ¿Y estás convencido de que Dios ha sido misericordioso contigo? Bueno, me parece muy bien. Y ahora, ¿y tú has sido misericordioso con los demás? Uy, bueno, esa no la voy a preguntar más. Pero es la pregunta que tendríamos que llevarnos y decir. La celebración comenzó con la procesión de banderas de los países donde está presente el Secretariado Internacional de Juventudes Marianas Vicencianas. Vivir con alegría nuestras vidas es otra de las claves que proporcionó el director general ante la 5ª Asamblea que se celebrará en Polonia en julio de 2020. Y cuando llenas el corazón de alegría eres capaz de perdonar. Y luego hay una frase, perdona y olvida. El de olvidar cuesta. Pero que al menos cuando tú vuelvas a recordar esa situación, ya tu corazón está tan lleno de alegría que da lo mismo que lo recuerdes o no lo recuerdes. Porque esa situación ha llenado ya tu corazón, está lleno de alegría, que no cabe otra cosa, que no cabe otro sentimiento.
La Santa Misa finalizó con el envío de todos los miembros de la familia vicenciana a preparar la quinta Asamblea General de la Asociación Internacional de Juventudes Marianas Vicencianas, que se celebrará del 17 al 22 de julio en Polonia. De cara a celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado este domingo 29 de septiembre, nuestra Cáritas diocesana nos recuerda que se han convertido en expertos en la acogida de personas en situación de vulnerabilidad que llegan a España procedentes de diversos países. Desde el área de inclusión social de esta institución caritativa han querido explicar las 4 líneas de acción: regularización, acompañamiento, formación y coordinación con los servicios sociales, con las que aspiran a favorecer la integración de los inmigrantes. El pasado mes de noviembre, la Santa Sede hacía pública la decisión de cambiar de enero al último domingo del mes de septiembre la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, respondiendo a la petición de varias conferencias episcopales. Una jornada que pretende sensibilizar sobre la acogida de los migrantes y refugiados, que se celebrará el próximo domingo, bajo el lema "No se trata solo de migrantes". Los refugiados no son un peligro, no son una amenaza para la sociedad, sino que son pues una ayuda que nos enriquece. Y como dice también el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada, pues los migrantes y refugiados son una ocasión para que reflexionemos sobre la realidad de nuestra vida. En 2015, y por la iniciativa del señor arzobispo de Toledo, surge en Cáritas Diocesana el área de inclusión social, desde donde se ofrece una respuesta coordinada de la Iglesia diocesana a la realidad de las migraciones, donde se aprecia la llegada de un elevado número de familias de Venezuela, Nicaragua, Colombia, El Salvador y Honduras. Cáritas ha destinado muchos recursos humanos, económicos e infraestructuras y ha generado proyectos encaminados a proteger, acoger, promover e integrar a las personas migrantes radicadas en la diócesis de Toledo, desde las distintas áreas de formación, de conocimiento y derechos y deberes de la ciudadanía, de sensibilización y sobre todo una gran labor de acompañamiento. Cáritas Integra es uno de los programas que se han presentado esta mañana y que se ha convertido en un referente de acogida, intervención social y acompañamiento. Una de las novedades que ha surgido este año tiene que ver con el alojamiento de urgencia para familias en situación de extrema vulnerabilidad, que ha atendido a 6 familias y está totalmente financiado por Cáritas Diocesana de Toledo. Las escuelas de acogida es otro de los proyectos presentados hoy, donde se proponen espacios de ocio y tiempo libre y donde su acción se divide en 4 bloques temáticos. En el área lingüística, que es cuando en el grupo hay personas que no son hispanohablantes, otro área histórica en el que entra tanto Unión Europea como España y Comunidad Autónoma, principalmente, como comentaba, con temas de cómo nos estructuramos y cómo nos organizamos. Un área básica de legislación, fundamentalmente basado en la actual ley de extranjería, y un área de información práctica pues sobre empadronamiento, tarjeta sanitaria, vivienda, salud, formación, educación, etc. Cáritas Educa es otro de los programas que encontramos en este área, que está destinado a jóvenes migrantes de la ESO, a los que se les proporciona clases de apoyo y técnicas de estudio. Atención integral y específica a la que Cáritas y el Secretariado de Migraciones ofrecen a través de estos programas a las 541 personas que ya han sido atendidas a lo largo de este año, con fondos subvencionados por el Gobierno regional y por Cáritas Española. El mes misionero extraordinario, que si Dios quiere celebraremos el próximo mes de octubre, llega precedido por una nueva publicación de Fernando Redondo Benito, que lleva por título En marcha misionera, vivencias para el mes misionero extraordinario. La presentación del volumen se llevó a cabo con todo el aparataje posible y una inusitada afluencia de público en la sala capitular del Ayuntamiento de Toledo. Los derechos de autor recaudados por la venta del libro serán para las obras misioneras pontificias.
La Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo acogió esta misma semana la presentación del libro En Marcha Misionera, la última obra de Fernando Redondo, que se presenta días antes de la celebración en octubre del Mes Misionero Extraordinario. En su intervención, Redondo indicó que la misión ha cambiado su vida para siempre. Además de prodigarse en agradecimientos, el autor reconoció que los testimonios de los misioneros son lo que más valor tiene de toda su obra. Está dedicada a un misionero, al padre Manuel Arranz Sierra, que algunos sacerdotes conocerán. Era un misionero natural de Tembleque que pasó muchos años en Chile. De ese misionero yo fui monaguillo, de ese misionero yo hablaba mucho con él cuando iba al pueblo, quizás por eso la vocación misionera entró. Y ese misionero, curiosamente, el 31 de agosto de 1980 me bautizó. Por lo tanto, yo creo que desde el bautizo ya me estaban marcando, y como pide el Papa Francisco, somos bautizados y enviados. Desde ese momento ya estaba marcada la misión. Por su parte, don Francisco César aseguró que este libro es un fiel reflejo de la forma de ser de Fernando, el autor, en el que demuestra su compromiso con las misiones, y puso en contexto la obra con el Mes Misionero Extraordinario que tenemos a las puertas. Este libro yo creo que es un fiel reflejo, es una epifanía de su forma de ser y de su compromiso misionero acreditado ya durante mucho tiempo. Y en precisamente, cuando estamos a las puertas de la inauguración, el próximo martes, el 1 de octubre, de este mes misionero extraordinario que ha convocado el Papa Francisco para toda la Iglesia, el libro de Fernando no solamente es un instrumento de servicio para la vivencia y la profundización de este mes misionero, sino que es un testimonio preciso y precioso de la realidad de nuestra diócesis como diócesis misionera. El acto tuvo una inusitada afluencia de público y contó con la asistencia de la alcaldesa de la ciudad, el vicario general de la archidiócesis, una misionera comboniana que relata su experiencia en el libro y del representante de la editorial San Pablo. Miren, pocas veces tiene uno la oportunidad de comprobar tras el fallecimiento de una persona tantas adhesiones y tantos reconocimientos por parte de personas tan distintas y de instituciones tan dispares como los que hemos podido vivir a lo largo de esta semana tras saber el fallecimiento, el tránsito a la casa del padre de Juan Sánchez Sánchez. Señal de que algo muy valioso se ha perdido. Hombre de firmes convicciones cristianas e incansable divulgador cultural, ha sido colaborador asiduo de esta casa desde sus comienzos. Descanse en paz, hijo de Dios y de la Iglesia. La vida de Juan Sánchez se define entre libros. Los libros que han marcado su trayectoria profesional como defensor de la cultura y particularmente de la biblioteca pública, impulsor de la creación de la red de bibliobuses y uno de los actores fundamentales de la llegada al Alcázar de la biblioteca regional. A las bibliotecas la gente viene en libertad. Las bibliotecas son lugares de libertad, donde la gente viene libremente y donde no hay barreras. Hijo de Dios y de la Iglesia era el título de uno de sus libros, y así le gustaba definirse. Dios estaba presente en su vida y se hacía presente en cada una de sus palabras y de sus acciones. Fue uno de los actores fundamentales en el sínodo diocesano convocado por don Marcelo González Martín y particularmente impulsor de los medios de comunicación diocesanos. Para Juan Sánchez, el compromiso de los católicos en la vida pública era algo irrenunciable. Y eso me ha venido de un compromiso que como creyente tengo con la sociedad. Los cristianos tenemos que tener una presencia pública en la sociedad. No somos distintos. Los cristianos no tenemos que estar en las sacristías, arrinconados, como a veces han querido algunos partidos políticos. Los cristianos tenemos que estar al lado de los ciudadanos, aceptando a todos, dando muestras de respeto, dando muestras de realmente de cercanía, porque la verdad no es patrimonio de nadie. Un hombre de fe. Un hombre bueno, un hombre libre. Así era Juan Sánchez. Descanse en paz. Muy bien, pues hasta aquí la primera crónica de la Iglesia de esta temporada. A nosotros solo nos queda agradecerles la atención que nos prestan y dejarles con la mejor programación del canal diocesano. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos
en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos para que aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, la semana que viene, puedan volver a disfrutar de una nueva crónica de la Iglesia con más y mejor información eclesial. Hasta entonces, que sean felices.